Estamos en el tercer domingo del tiempo pascual. Nos acompaña en esta ocasión el Evangelio de Lucas. Es un evangelio que con razón se llama el Evangelio de la Alegría. Inicia, evidentemente, el Evangelio con toda la alegría de María, e Isabel, cuando se encuentran ambas madres, y ambos niños. Y termina, evidentemente, el Evangelio con esta expresión de la alegría de los discípulos y el asombro, cuando encuentran a Cristo resucitado. El Evangelio comienza diciendo lo siguiente: en aquel tiempo contaban los discípulos lo que les había pasado por el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Esta frase engancha con la escena anterior de los discípulos de Maús. Como recordamos nosotros, ese pasaje de los discípulos de Maús probablemente tenía la intención de decir o de responder a una pregunta: ¿dónde está Cristo resucitado hoy? Y ustedes recordarán que ese pasaje de los discípulos de Maús es un pasaje donde primero Jesús aparece de manera incógnita, es decir, dos discípulos iban caminando aquel día, al parecer con toda la pesadez y con todo el desgano de pensar de que todo aquello que Jesús había predicado había quedado sepultado por el Viernes Santo. Y entonces Jesús se aparece junto con ellos caminando. Uno de ellos se llamaba Cleofás. Probablemente se trata de una pareja. Se da el nombre del marido, se da el nombre del esposo por el protagonismo que tiene el varón, pero no se da el nombre de la mujer. Realmente es una pareja. Pero estos dos discípulos se encuentran con Jesús cuando Jesús parte el pan. Ahora, esa narración de los discípulos de Maús tiene tres finalidades. En primer lugar, decirnos que Cristo se encuentra en la palabra. Cada vez que nosotros leemos la Escritura, nos encontramos con Cristo en su palabra. Segunda finalidad, decir que Cristo está en la Eucaristía. Cada vez que nosotros participamos de la Eucaristía, nos encontramos con el Señor vivo y resucitado. Por eso dice: cuando partió el pan se abrieron sus ojos. Cuando nos explicaba las Escrituras, nuestro corazón ardía. Pero también, ¿qué hubiera pasado si estos discípulos hubieran dejado pasar a ese desconocido sin abrirle su casa y acogerlo? No lo hubieran encontrado. Por tanto, Cristo está en la palabra, está en el pan de la Eucaristía y está en el prójimo, en aquel que nosotros abrimos la puerta de la casa y sentamos a comer en nuestra mesa. Ahora engancha esa escena de los discípulos de Maús con esta narración, Esos discípulos comienzan a dar testimonio, porque es una de las palabras claves del Evangelio de Lucas, la palabra testimonio. Algo que va a retomar en Hechos de los Apóstoles, porque ahora, como termina evidentemente el Evangelio, también invitando a la comunidad a ser testigos y evangelizar. Todo Hechos de los Apóstoles es el efecto de la resurrección. Es la obra segunda de Lucas, pero viene a ser el efecto de la resurrección. Dice: estaban hablando de estas cosas cuando se presentó Jesús en medio de ellos. En los evangelios hay que estar muy atentos, hermanos, a las posiciones de los evangelios. Estar a la derecha o estar a la izquierda. Estar en medio. Estar en medio significa que Cristo está en medio de la comunidad. Es el centro de la comunidad. Cristo resucitado es el eje de la comunidad. Y lo primero que dice: paz a ustedes. Como el evangelio de San Juan el domingo pasado, el don del resucitado es la paz, es el famoso shalom, Ese famoso shalom judío que significa bienestar, integridad. Pues Cristo da la paz a la comunidad. Ahora hay un tema. Ellos, llenos de miedo, porque creían ver un fantasma. Y acá deja bien claro el Evangelio lo siguiente: todo esto lo que ha pasado, todo lo que Jesús ha predicado en Galilea, todo lo que pasó un Viernes Santo, no es un fantasma,
no es una ilusión, no es un mito. El cristianismo no es un mito. Y esto es lo que deja bien claro Lucas. Creían ver un fantasma. Jesús dice, ¿por qué se asustan? ¿Por qué surgen dudas en su interior? Miren mis manos y miren mis pies, soy yo en persona. Y eso es lo fundamental del cristianismo. El cristianismo está basado en una persona, en un acontecimiento histórico, a partir de la encarnación. Y entonces, tóquenme y dense cuenta que un fantasma no tiene carne ni huesos. Aquí, el Evangelio también está afrontando un tema. Aparte de decir que el cristianismo no es una mitología, no es una ilusión, está afrontando el tema de la verdadera encarnación de Jesús. Nuestra imagen de Dios no es un Dios como la filosofía griega, como el ambiente y el pensamiento en que se redactaron los evangelios. No, el evangelio hunde sus raíces en un acontecimiento histórico. Tengo carne y huesos, como ven que yo tengo. Entonces aquí el evangelio hace alusión a otra cosa importante. El resucitado es el crucificado y el crucificado es el resucitado. No podemos dividir una cosa de la otra. Es el mismo crucificado el que ahora es resucitado. San Juan lo pondrá bien claro. Toquen mis manos, toquen mi costado y no seas incrédulo sino creyente. Dicho esto, pide algo de comer para remarcar la realidad de la resurrección. Pero es interesante también, el evangelio termina Jesús sentándose a la mesa. Y Jesús que vuelve a reunir a sus discípulos en torno a la mesa, en torno a la Eucaristía. Y Jesús coge el tema del pescado, que es símbolo de la primera comunidad cristiana. Pero entonces comienza nuevamente a explicarle las Escrituras. Y por eso dice que todo lo que estaba escrito en la ley de Moisés y en los profetas y en los salmos tenía que cumplirse. Cristo es el cumplimiento de las Escrituras. Se lo ha dicho a los discípulos de Maús, ahora se lo vuelve a decir a la comunidad. Y termina el Evangelio diciendo lo siguiente: así estaba escrito, Cristo padecerá, resucitará entre ustedes al tercer día, y en su nombre se predicará la conversión, el perdón de los pecados a todos los pueblos, comenzando por Jerusalén. Y ustedes son testigos de esto. Algo que, hechos los apóstoles, comenzará. Ustedes serán mis testigos en Jerusalén, en Samaria y hasta los confines del mundo. Por eso es que Pablo llega al final hasta Roma, que era el confín del mundo. Queridos hermanos, la iglesia es fruto de la resurrección. Sin resurrección no existiría la iglesia. El acontecimiento histórico es que la iglesia nace de la resurrección. Que sigamos en este tiempo de Pascua gozando de la alegría que nos comparte hoy Lucas, de que Cristo está en medio de su iglesia, en la Eucaristía, en su palabra y en el hermano.